Bendiciones para todos, una vez más César Méndez. Y aquí en tu podcast Entre Palabra y Canciones con este segundo episodio de esta edición especial de final de año. Y hoy precisamente terminando este año, dando gracias a Dios por la vida de cada uno de los que nos acompañan, escuchándonos, de los que han podido participar también. Y estoy sumamente emocionado y agradecido con Dios por habernos permitido llegar hasta aquí nuestro primer año. Bueno, nuestro primer año será el 9 de enero de este 2024, de este nuevo año. Pero no quería dejar pasar esta fecha sin hacer un recuento de las series que hemos trabajado hasta el día de hoy, que hemos compartido hasta el día de hoy. Recuerda que hoy solamente voy a hacer un resumen muy general, pero que si quieres volver a escucharlo, todo está disponible en las plataformas digitales y en nuestro canal de YouTube. Vamos adelante. Y hasta aquí han sido 7 series que hemos trabajado durante este año, de las cuales aún no terminamos la séptima. Recuerden que la séptima es la serie de los milagros de Jesús y hasta ahora estamos iniciando, pero es una serie que nos va a tomar varios episodios. Recordemos que están entre 35 a 40 milagros que iremos a estudiar. Y hasta ahora vamos en los primeros, entonces, pero quise incluirla también como parte del trabajo de este año. Y hay otra que fue simplemente un recuento de la conferencia TDR de este 2023. Pero bueno, vamos a continuar. Quiero recordarles esa primera serie con la que iniciamos en el mes de enero de este 2023, que llamamos Estableciendo Prioridades. Esto con el fin de compartir algunas ideas de cómo mejorar tal vez tu planeación, tus metas, pero sobre todo conectarlos con el propósito de Dios. Y esto estaba enfocado precisamente a que muchas veces nos pasa que al planificar nuestros objetivos o metas, es bueno reflexionar y meditar cómo todo esto se puede articular de una mejor manera con la palabra del Señor, y que el Señor mismo es un ejemplo, el ejemplo más grande que hay en cuanto a planeación. Y tomamos algunas referencias en ese primer episodio acerca de las parábolas de Jesús y otros pasajes bíblicos. Tomamos Lucas 14, 28 al 30, Efesios capítulo 2, verso 10, que es uno de los versículos por excelencia hablando de planeación divina, Hebreos 6, versículo 11 al 12, hablando de la solicitud y de la diligencia que hay que ponerle a las cosas que planeamos. De la misma forma, en Proverbios capítulo 21, verso 5, ¿cómo piensa el diligente? ¿Cómo piensa la persona que está enfocada y que quiere hacer algo? Proverbios capítulo 24, verso 3 al verso 5, con sabiduría se edifica. En nuestro episodio número 2 hablamos de que hubo un momento muy difícil que hemos experimentado apenas unos años atrás, como fue la pandemia vivida en el 2020, y que esto nos presentó, creo que a toda la humanidad, no hubo nadie que se escapara de esto, unos retos increíbles para los cuales no estábamos preparados al principio, y que nos hizo reflexionar que muchas de las cosas que a veces nos proponemos hacer, solamente si estamos en las manos del Señor podremos llevarlas a cabo, pero no siempre se cumplirán como queremos. Y para ello tomamos como referencia otras citas bíblicas que nos ayudan a estar confiados en el Señor, más que en nuestras fuerzas, porque nos dimos cuenta en la pandemia que nuestras fuerzas y nuestros recursos realmente son muy limitados. Y yo les dejé una serie de citas, insisto, todo esto está en cada bosquejo de cada episodio, pero en este segundo episodio de Estableciendo Prioridades, apenas voy a nombrar 3. La primera fue Efesios capítulo 6, verso 10, que nos habla de fortalecernos en el Señor. Josué capítulo 1 del 6 al 9 nos habla de los preparativos para la conquista. Y primera de Samuel 30, verso del 1 al 6, ¿qué se puede hacer en medio de la tragedia? Cuando has conseguido las metas, pero llega esa situación que quiere acabar con absolutamente todo y lastimar tus sentimientos y tus emociones. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahí podemos tener una gran referencia. Eso fue el episodio número 2 de esta serie Estableciendo Prioridades. En el episodio 3
comentamos que en nuestro paso por la vida hay cosas que nos agobian, pero nada más como el tiempo. El tiempo es inclemente, simplemente pasa, no nos da espera. Él simplemente transcurre instante tras instante, segundo tras segundo, minutos, horas, días, semanas, meses. Y es muy bueno tener en cuenta que nuestro paso por la vida es muy efímero, pero cuando nos ponemos en la brecha con la palabra del Señor como nuestra guía, entonces seguramente podremos estar con mucha más esperanza, con mucho más ahínco, con mucha más fortaleza. Y encontramos pasajes como Eclesiastés capítulo 3, verso 1, Colosenses capítulo 4, verso 5, Efesios capítulo 5, de los versos 15 al 17. Y en cada una de estas series, dentro de esta misma serie, fuimos recomendando unos libros. Al final lo voy a decir, los voy a recordar. En el episodio 4 hablamos de lo que la Biblia dice acerca de aquellas cosas que no deben faltar en nuestra agenda y que tenemos que hacer el esfuerzo por incluirla y por hacerlo, porque de ahí dependerá el éxito de lo que hagamos. Salmo 34, versículo 1 dice: la alabanza continua, habla acerca de continuamente estar alabando al Señor en todo tiempo. Y Efesios capítulo 6, verso 18 nos habla de orar también en todo tiempo. El Salmo 119, junto con otros pasajes más, nos hablan acerca de la importancia de la lectura y la meditación continua en la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 4, verso 2, nos habla de enseñar a tiempo y fuera de tiempo, enseñar la palabra. Y bueno, de esta manera, estos 4 episodios nos llevaron a esta magnífica serie que, como primer libro recomendado, la palabra del Señor. Ahí dejé unas citas, recuerda que en cada episodio está su bosquejo, pero también recomendamos libros maravillosos que han sido de mucha bendición en mi proceso, como Aprovecha bien el tiempo, de Ana Ávila, y Las 25 leyes bíblicas del éxito, de 2 escritores brasileros. Ahí puedes encontrar las referencias. Esto fue arrancando apenas el año, apenas en enero. Y ya se venía el siguiente mes y comenzamos con la serie La Carrera de la Fe. En esta serie, La Carrera de la Fe, empezamos a plantearnos la pregunta: ¿cómo hago para avanzar en mi vida y crecer en mi relación con Dios? Tomamos como referencia Hebreos capítulo 12, del verso 1 al 2. Y la canción que tomamos para esta serie fue Autor de Nuestra Fe, que la compartiremos al final de este episodio, de esta edición especial. Hablamos también en el episodio 2 de cómo a diario el mundo y los afanes de esta vida, la suma de responsabilidades, nos carga anímicamente y pareciera que fuese un ciclo interminable lleno de cada vez más carga emocional. La vida se vive aceleradamente, pero tenemos que seguir y continuar creyendo, creciendo en su palabra, creciendo en el conocimiento de Dios y alineándonos a su propósito. En el episodio 3 de La Carrera de la Fe, hablamos de la paciencia, una virtud definitiva, parte del fruto del Espíritu Santo. Y tomamos como referencia Hebreos 12, capítulo 12, verso 1, estuvo presente en todos los episodios. En el episodio número 4 nombramos que estamos en una época de influencia, los famosos influencers. Bueno, ¿cómo podremos llegar a ser influencers para nuestro círculo más cercano, para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera? En los 2 últimos episodios de esta serie es acerca de la intención de nuestro corazón en lo que hacemos, cómo se refleja lo que hay dentro de nosotros. Y también al final dijimos, bueno, la carrera continúa, hicimos una gran conclusión de todo esto y colocamos una vez más como referente el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Serie número 3, actos de adoración. Bueno, dentro de los actos de adoración, esta es una primera parte, quiero aclarar con eso, porque va a ser una serie que continuará, Dios mediante, si Dios nos da fuerzas, nos permite hacerlo, nos da el conocimiento para poder también compartir con ustedes esto que es tan maravilloso. Continuará este año, en algún momento del año, tal vez hacia mitad del año, tal vez un poco antes, vamos a ver cómo agendamos, pero esta serie de actos de adoración en mi vida realmente me ha marcado porque cada acto de adoración nos enseña cosas maravillosas. Comenzamos hablando del acto de adoración que ofreció Abel
y en el cual también estuvo involucrado Caín con una situación complicada en su vida. Nombramos aquel maravilloso acto de adoración de Simeón y Ana, si usted puede leerlo allí en Lucas, cuando el Señor Jesús fue presentado en el templo apenas siendo un bebé. El acto de adoración realizado por esos magos que viajaron del oriente, esos reyes magos que viajaron desde muy lejos, algunos dicen que tal vez 500 millas o más. El acto de adoración realizado por Noé. A partir de aquí nos fuimos solamente estuvimos en el Antiguo Testamento. Hablamos del acto de adoración realizado por Noé al salir del arca y por los 7 actos que ofreció Abraham. Esos 7 actos de adoración, esos 7 sacrificios de adoración que ofreció Abraham al Señor, así como el que hizo también el mayordomo de él, Eleazar. Luego el que hizo su hijo Isaac y luego los que hizo Jacob, que fueron muy interesantes, tuvieron un contexto bastante particular. Hay nombrados 3 de ellos. Y esa fue nuestra serie número 3. En nuestra serie número 4 invitamos a unas personas maravillosas que son ejemplares, que son personas que inspiran en lo que hacen. Y la primera de ellas fue Daniela Gil, quien es una influencer, una persona que Dios usa mucho, que tiene un trabajo a través de las redes magnífico, ayudando, aconsejando, ministrando a mujeres alrededor de toda Hispanoamérica y también aquí en los Estados Unidos. Estuvimos también conversando con Karen Reyes y Gaby Reyes, quienes son hermanas, son unas cantantes impresionantes, pero no están dedicadas a la música, sin embargo sirven allí en la iglesia de los pentecostales del área de la Bahía, y cada una tiene su profesión aparte y nos contaron cómo Dios las ha bendecido, cómo ha sido su proceso, y nos dieron un par de tips que puedes leer ahí en los comentarios de cada uno de sus episodios. A su vez también invitamos al pastor de jóvenes Emiliano Barquet, de origen argentino, pero también radicado aquí en los Estados Unidos, y cómo también ha sido una persona muy especial, con unas habilidades muy características, y los consejos que nos dio para permanecer en el camino del Señor. Por último, invitamos a Marcy Adame, quien es una mujer que Dios usa y que es cantautora mexicana, y la bendición de su testimonio creo que nos impactó mucho, y qué bueno que vuelvas a escuchar todas estas historias, estos testimonios que pueden fortalecer tu fe y te pueden dar una luz y un panorama de que muchas de las situaciones que has vivido, que yo he vivido, no somos los únicos. Hay muchas personas con altos perfiles, con bajos perfiles, con perfiles medianos, que viven las mismas situaciones, pero que si nos aferramos a la palabra del Señor, Dios nos va a sacar adelante. Luego vino el resumen de la conferencia TDR 2023, maravillosa, una conferencia impactante, y qué bueno que puedas escuchar un poco acerca de los mensajes que se dieron allí. La serie número 6 vino por la serie llamada Guarda tu Corazón. En esta serie hablamos del estándar de calidad, lo que Dios pide como estándar de calidad. Hablamos de lo que está relacionado con el dinero, de la sexualidad, que siempre es un tabú, que siempre es un tema complicado, que cada vez se habla de manera más abierta, es cierto, pero que hay ciertos detalles que a veces no sabemos cómo ajustarlos o qué dice Dios acerca de eso. Bueno, ahí puedes volver a escucharlo, y al final hablamos de los famosos y tediosos hábitos ocultos, pero también de las soluciones que nos plantea la palabra del Señor. Esto dentro de la serie Guarda tu Corazón, una serie maravillosa y muy especial. Y hemos finalizado esta última serie con la serie Milagros. Hasta el momento llevamos 6 milagros. Primero, no tienen vino. Segundo, sanidad al hijo de un diplomático. Tercero, liberación a un endemoniado. Cuarto, un milagro en privado. 5, el principio de las multitudes. Y 6, boga mar adentro. Esto han sido hasta ahora las 7 series. Aclaro que la 7ª aún está en proceso. Hicimos este paréntesis para tener esta edición especial, y no puedo dejar pasar este momento sin dar un testimonio también de una conferencia que vivimos hace apenas unas semanas atrás, la conferencia Freedom,
en la iglesia Reconnection Church, que es la iglesia que apoyamos aquí también, muy cerca de la ciudad dentro de la ciudad donde vivimos. Les confieso que es la primera vez que estoy en una conferencia de ese tipo, una conferencia que de alguna forma se parece a la conferencia de tiempos de refrigerio, pero la diferencia es que aunque se dan mensajes cortos, hay unos espacios muy largos de ministración para las personas en relación a los temas que se hablan allí, y muy enfatizado en liberarse de todas esas cargas del pasado, en perdonarse, en perdonar. Se tocan temas muy, muy fuertes, como es el tema del abuso y cosas que a veces creemos que ya olvidamos, pero que lastimosamente siguen estando ahí y que muchas veces entorpecen un poco el propósito de Dios en nuestra vida porque nos siguen lastimando. Fue un mover del Espíritu increíble. No pudimos estar toda la conferencia, tuvimos que salir antes, pero hasta donde Dios permitió que estuviéramos. Fue maravillosa esta conferencia de Freedom, que es de una iglesia en la ciudad de Austin, Texas, y se hizo aquí también en Sunnyvale, California. Una bendición, vimos gente restaurada, gente llena del poder del Espíritu Santo, gente que recibió, que dejó allí a los pies del Señor tantas cosas que cargaban desde el pasado con ellas. Todo esto para concluir, Dios ha sido maravilloso, ha sido un año de bendición, un año con altas y bajas, pero la vida se trata de eso. Lo importante es permanecer. Esta conferencia en la que estuvimos nos recordó que es importante periódicamente acercarnos a los pies del Señor y dejar cosas, dejarlas a sus pies y seguir adelante livianos y llenos del poder de su presencia, del poder de su Espíritu Santo. Así que te animo que este nuevo año sea el año en el que nos llenamos más del Señor, más de su palabra, impactamos nuestras generaciones, nuestros hijos, que todas las personas puedan conocer en tu vida y en mi vida la luz poderosa de Jesús. Te dedico este verso, también me lo dedico a mí. Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Un feliz 2024 para cada uno de ustedes. Este es el podcast Entre Palabra y Canciones. Recuerda que todos los contenidos, episodios y series están en las plataformas de podcast, así como en YouTube Channel también. Suscríbete y comparte. Que el Señor te bendiga en abundancia.